nosotros sabemos, ¿verdad?, de que ya a estas alturas sabemos que las enfermedades infecciosas, o sea, de acuerdo a los postulados de Koch, ¿verdad? Bueno, los postulados, no, de acuerdo a la teoría general del germen, ¿verdad? La teoría general del germen de Louis Pasteur, pues dice que los microorganismos o todo organismo vivo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Únicamente puede crecer y proliferar a partir de un organismo previvo, un organismo que está vivo, ¿verdad? Que tiene la capacidad de proliferar. Entonces, ¿verdad? Nosotros sabemos que estos organismos, pues para que uno se enferme con una enfermedad contagiosa, infecciosa, pues lo primero que tiene que ocurrir es la exposición, ¿verdad? De este microorganismo para que, como vimos la semana pasada, como vimos el lunes, ¿verdad? Colonice un tejido, ¿verdad? Y sea capaz de evadir las respuestas inmunológicas del hospedador y pueda ser capaz de dañar tejidos específicos donde colonizan, ¿no? Entonces, todo eso requiere, en primer lugar, de la famosa transmisión de este microorganismo que normalmente nosotros lo conocemos como un germen, una semillita que va a dar lugar a una multiplicación, a una infección, y a partir de la infección, pues vamos a tener algún tipo de enfermedad infecciosa. Muy bien, entonces el día de hoy pues vamos a ver exactamente cómo es que se transmite este microorganismo del ambiente o de una persona infectada a la siguiente persona y luego cómo sale este microorganismo del cuerpo de una persona enferma para infectar a otra persona. Entonces, esto, ¿cómo se llama? Es lo que nosotros conocemos como las cadenas de transmisión de los microorganismos, ¿verdad? Y es esencial para la política de salud pública de un país. Muy bien. Entonces nosotros para entender, Daniel, por favor, bájale volumen, porfa. Para entender cómo se transmiten las enfermedades y cómo ocurre el proceso de una enfermedad contagiosa, lo que nosotros conocemos como una pandemia, epidemias, brotes epidémicos, brotes locales, infecciones dentro de una familia, etcétera, para entender cómo se mueve ese microorganismo dentro de una población de individuos susceptibles. Entonces nosotros tenemos que entender este famoso cadena o círculo de la infección. Y es clave de nuevo para entender cómo ocurre pandemias y epidemias a nivel local, nacional o global. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, de acuerdo a la teoría general del germen de Louis Pasteur, nosotros tenemos que estar expuestos a un agente infeccioso. Vimos el lunes que por lo general este agente infeccioso es un agente virulento, pero no necesariamente, porque vimos también que existen agentes infecciosos que llamamos oportunistas, es decir, aquellos microorganismos que normalmente no causan infección, pero que en una población vulnerable, por ejemplo, personas que tienen el sistema inmunológico comprometido, pues sí pueden causar enfermedad. Pero por lo general, como en términos probabilísticos, pues un organismo virulento es más probable que cause una enfermedad infecciosa. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Una vez que nosotros ya determinamos cuál es el agente infeccioso, pues si es un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, lo que sea, lo siguiente que nosotros tenemos que determinar es dónde normalmente se encuentra ¿cómo se llama? Microorganismo. Y ese donde esencialmente significa un reservorio. El reservorio, para la mayoría de las enfermedades humanas, pues el reservorio es una persona enferma. Entonces, este niño tiene estreptococo piógenes. Entonces, este niño no solamente sufre de la enfermedad, sino que también se convierte en un, ¿cómo se llama? En un foco para infectar a otros niños en la escuela. ¿Sí?
Pero muchas veces también tenemos un portador o una persona que está infectada, pero que no muestra síntomas. Nosotros nos referimos a esta persona que está infectada, es decir, el microorganismo está creciendo dentro de esta persona, pero ella no muestra síntomas. Sin síntomas, nosotros nos referimos a esta persona como un portador asintomático. Algunas enfermedades, el portador asintomático no es capaz de infectar a otras personas. Sin embargo, en muchas infecciones sí ocurre ese proceso. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que una de las características del virus Omicron, de la cepa Omicron, del coronavirus, es la capacidad de transmitirse incluso a partir de individuos que no muestran ni fiebre, ni estornudo, ni secreción nasal, ni dolor de garganta, ni nada. Personas que normalmente parece que están completamente sanas, pues también pueden ser capaces de transmitir el virus. El siguiente reservorio es el ambiente. Entonces, en el ambiente, normalmente nosotros nos referimos sobre todo a agua, ¿verdad? Alimentos, polvo, ¿verdad? Todos estos lugares, todas estas situaciones inertes que pueden servir como reservorio de alguna enfermedad infecciosa. Por ejemplo, la mayoría de las infecciones gastrointestinales, las que son gastrointestinales, entonces estamos hablando, por ejemplo, de casos de salmonela, ¿verdad? Los casos de rotavirus, todas estas infecciones, pues normalmente nosotros las adquirimos a partir de contacto con manos sucias, contacto con agua contaminada, con aguas residuales, contacto con polvo o contacto con alimentos que han sido irrigadas con heces fecales, ¿sí? Y finalmente, nosotros no son comunes, pero sí existe la posibilidad de una transmisión zoonótica, es decir, de un animal a una persona humana. Entonces, enfermedades como por ejemplo la rabia, ¿verdad? Enfermedades como por ejemplo tuberculosis, ¿sí? Enfermedades como por ejemplo Staphylococcus aureus, este, todas esas enfermedades son posibles que nosotros las podemos adquirir a partir de un animal, ¿sí? Entonces, estos son los tres principales reservorios de agentes infecciosos en humanos. En el caso de un humano y en el caso de un animal, la siguiente pregunta que nosotros tenemos que determinar es por dónde sale. Vemos. ¿Por dónde sale ese microorganismo de este individuo enfermo, de este portador o de este animalito? Y la mayoría de los microorganismos salen a partir de secreciones de distintas mucosas, como por ejemplo puede salir por la saliva, puede salir en moco, puede salir en estornudos, puede salir en orinas, puede salir en heces, puede simplemente estar presente en la mucosa y un contacto directo, mucosa a mucosa, por ejemplo, en el caso de las enfermedades de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo sífilis. Entonces, no tiene que salir de la mucosa, simplemente el puro contacto mucosa a mucosa en el coito sin protección, entonces va a facilitar la transmisión o la salida de este microorganismo de un órgano genital al siguiente, ¿sí? Luego, en el caso de aquellos microorganismos que salen de las secreciones, entonces nosotros tenemos que pensar cómo se mueve en el ambiente o cómo se transmite de una persona a persona. La transmisión pues puede ser contacto directo, como por ejemplo un beso, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
un beso, coito sin protección, ¿verdad? Transfusión sanguínea, o puede ser de forma indirecta, y de forma indirecta, dependiendo del microorganismo, pues tenemos por la ruta de inhalación, o por ejemplo, por gotitas de moco, ¿verdad? Aerosoles, ¿cómo se llama? Puede ser por la ruta fecal oral, es decir, que está en agua, está en mano y se puede pasar de una persona a persona. Puede ser, ¿cómo se llama? Transmitido por un artrópodo, un mosquito, una garrapata, una pulga, que es capaz de mover este microorganismo de un individuo al otro, ¿sí? Entonces, los modos de transmisión, pues los vamos a ver más en detalle ahorita, pero los modos de transmisión de los microorganismos, entonces, hacen referencia a la forma como se mueven de un individuo o de un reservorio al siguiente. Y los separamos principalmente en transmisión sexual, ¿verdad? Por coito sin protección, respiratorios, es decir, por inhalación de gotitas contaminadas con patógenos, por la ruta fecal oral, es decir, que sale en heces y luego entra al siguiente individuo por la boca, por consumo de agua, alimentos que están contaminados, ¿verdad? Por contacto con la piel. Entonces, por ejemplo, yo tengo una herida en la piel y simplemente la bacteria, pues existe, ¿cómo se llama? Ya sea que existe en la piel anteriormente o que viene del ambiente, del polvo, del agua y que puede contaminar esa herida. Asociado con este modo de transmisión, entonces el modo de transmisión une el portal de salida y el portal de entrada. El portal de entrada, pues son todos los epitelios, es decir, cualquiera de los epitelios o de las mucosas epiteliales puede servir como puente de entrada para, ¿cómo se llama? Para un patógeno. Entonces, los principales epitelios, pues es el epitelio respiratorio, ¿verdad? Que es el epitelio más grande del cuerpo, la piel, ¿verdad? Normalmente nosotros nos referimos a eso como el epitelio cutáneo, ¿verdad? El tracto gastrointestinal, la conjuntiva, o sea, ese tejido que está aquí rosadito debajo del ojo, o el epitelio puede ser un epitelio génito urinario. Entonces, estos son los principales epitelios que pueden ser colonizados o que pueden servir como puentes de entrada o puertas de entrada de distintos microorganismos. De estos puentes de entrada, las enfermedades que se transmiten por las vías respiratorias y por el tracto gastrointestinal, pues en el caso de las bacterias representan los principales puentes de entrada de un individuo al otro. Por lo tanto, una de las medidas de prevención de infecciones respiratorias es, por ejemplo, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, ¿verdad? Etcétera. Muchas enfermedades también se transmiten por picaduras de insectos. Entonces, el uso de repelentes, el uso de ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, pues nos va a dar protección de ese tipo de picadura. Y finalmente, como vimos pues el lunes, para que una persona presente enfermedad a partir de un contacto con un patógeno, pues tiene que ser un individuo que tenga algún nivel de susceptibilidad. Y esta susceptibilidad, pues como vimos, está asociado a la flora microbiana que tiene, está asociado al uso de antibióticos, está asociado a periodos hormonales, estrés hormonales, está asociado a características genéticas del individuo, está asociado con el nivel de nutrición y finalmente está asociado con ¿cómo se llama? El estatus de inmunización o de inmunidad que se puede lograr
mediante vacunación o mediante contacto con agentes infecciosos que no sean virulentos, pero que presenten ¿cómo se llama? Inmunidad cruzada con el patógeno. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, hay un montón de conceptos pues que usted tiene que saber, ¿verdad? Para entender cómo se transmiten las enfermedades. El agente biológico que causa una enfermedad, nosotros también le conocemos como agente causante, microorganismo, o también se le conoce como agente etiológico. Y esto pues puede ser un miembro de cualquiera de los grupos de microorganismos que puede causar enfermedad. Reservorio, como ya les dije, pues puede ser un individuo enfermo o puede ser un portador asintomático, ¿verdad? Puede ser un animal como Yersinia pestis que causa la peste bubónica o puede ser Mycobacterium tuberculosis presente en leche bronca, ¿verdad? Sin pasteurizar. O puede ser del ambiente, ¿verdad? Entonces contacto con tétano, contacto con Clostridium perfringens, contacto con Clostridium botulinum, pues todo eso ocurre a través del ambiente. Y de nuevo las vías de salida y las vías de entrada generalmente son complementarias. Entonces, si sale por la boca, sale por moco, sale por saliva, generalmente también entra por la boca, saliva o conjuntiva. Si sale por el ano, por heces, entonces generalmente la ruta de transmisión es por la boca. Entonces le llamamos nosotros transmisión fecal oral ¿cómo se llama? De ano-boca. Y la transmisión pues, puede ser directa o indirecta y pues incluye todas estas cosas. Muy bien. Otra de las cosas que usted tiene que saber, ¿verdad? Es que existen hospedador susceptible, es aquella persona que es vulnerable a una infección y que va a mostrar síntomas de una enfermedad. Y esto obedece a factores genéticos, factores de resistencia general, tanto inmunidad innata como inmunidad específica o adaptativa. Otros conceptos importantes, pues el hospedador es una persona, animal, que permite el alojamiento de un agente infeccioso, ¿verdad? Y el grado de severidad depende de la habilidad del hospedador para defenderse de esta infección. El portador asintomático es una persona clave en los ciclos de transmisión de las enfermedades porque nosotros pues no los podemos detectar necesariamente. El reservorio es donde existe o donde convive el microorganismo, ¿verdad? Que puede ser un reservorio animal, ¿verdad? Nosotros llamamos una enfermedad zoonótica, o puede ser un vector, que es un microorganismo, es un organismo, un insecto, un artrópodo, que tiene la capacidad de transmitir un patógeno de un individuo a otro. Entonces, mosquitos, pulgas, garrapatas, piojos, pues son los vectores o los agentes de transmisión artrópodos que transmiten patógenos más importantes del planeta. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión? Pues nosotros los podemos dividir en 6 grupos. Los que se transmiten por contacto directo, ¿verdad? Que son las enfermedades de transmisión sexual, como VIH, herpes, sífilis, pero también, ¿cómo se llama? Enfermedades, por ejemplo, de la garganta, como estreptococo piógeno, estreptococo pneumoniae. El siguiente mecanismo de transmisión es por fómites. Fómites, nosotros nos referimos a agentes o objetos inanimados que están contaminados con algún patógeno. Por ejemplo, si usted estornuda sobre su teléfono, entonces, y le pasa ese teléfono a otra persona, pues la otra persona se puede contaminar a partir de su teléfono. La ingestión, agua y alimentos contaminados, la transmisión aérea, ya sea por gotitas de estornudos, aerosoles o gotas de moco grande, ¿verdad? Que se transmiten a través del viento, a través del aire de una persona a otra. Zoonosis es un mecanismo importante de transmisión de enfermedades. Entonces, como por ejemplo la rabia, ¿verdad? Brucelosis, tuberculosis son enfermedades zoonóticas de importancia y vectores pues son las enfermedades que se transmiten por vectores, pues son aquellas que únicamente pueden ocurrir si existe algún tipo de artrópodo.
Entonces, aquí los tienen algunos ejemplos, ¿verdad? De formas de transmisión de las enfermedades, pues ya sea por contacto directo o por contacto indirecto, por contaminación fecal oral o por partículas que están suspendidas en el aire que entran a la boca o que hacen contacto con la conjuntiva, pues nos pueden pasar esto. Pero, como pueden ver, muchas de las enfermedades infecciosas únicamente se transmiten de una persona a persona por contacto directo o por contacto cercano. Muy bien. La transmisión a través de vectores, pues es importantísima. Existen muchas enfermedades que únicamente se pueden transmitir por vectores, como por ejemplo la malaria, ¿verdad? Que es causada por un parásito que se llama Plasmodium, ¿verdad? Esta únicamente se puede transmitir por mosquitos. Tifus, que es una fiebre muy parecida a la fiebre tifoidea, que se transmite principalmente por pulgas, ¿verdad? Enfermedades como por ejemplo dengue, que es una enfermedad viral que se transmite por mosquito, enfermedades como Zika, que se transmite también por mosquito, enfermedades como la ceguera del río, lo va a ver en parasitología, que se transmite por moscas negras, y etcétera, etcétera, etcétera. Otra enfermedad muy importante que se transmite por vectores, pues es la peste bubónica, que se transmite principalmente por pulgas. Entonces, muchas enfermedades únicamente se transmiten de persona a persona por los vectores, y entonces una de las estrategias para reducir la incidencia de estas enfermedades es mediante el control de esos vectores que transmiten, ¿cómo se llama?, al patógeno. Aquí vamos a hacer diferencia. Todas estas enfermedades que tienen aquí, pues son enfermedades en donde el vector participa en la transmisión biológica directa. Generalmente, ¿verdad? Esto significa que el patógeno se aloja en las glándulas salivares de este artrópodo, y a partir de la toma de sangre del siguiente hospedador, entonces es como va a transmitir esta enfermedad. A eso nosotros referimos como vectores biológicos o de transmisión biológica, mientras que otros vectores simplemente actúan como fómites, más bien como fómites, en donde, ¿verdad?, las patas de una cucaracha que van a tocar heces, ¿verdad?, y luego contaminan su ensalada, pues significa un foco de infección. Muy bien. Entonces, es importante, chicos, es muy importante que nosotros identifiquemos la forma, cómo se transmite, un patógeno, e identificar los potenciales reservorios de una enfermedad. Entonces, el reservorio y el vector no necesariamente son lo mismo. Entonces, por ejemplo, la peste bubónica, este es un ejemplo de la peste bubónica, pueden ver aquí las manos necróticas, ¿verdad? Esta es una enfermedad que está causada por la bacteria que se llama Yersinia pestis. Todavía existe en el planeta esta bacteria. Esta bacteria normalmente infecta roedores, principalmente ratas domésticas. Este es el reservorio típico de Yersinia pestis. Es muy raro que esta ratita sea capaz de transmitir directamente de la ratita a nosotros a Yersinia pestis y causar plaga o peste bubónica. Para su transmisión, lo primero que tiene que ocurrir es que un vector, en este caso es una pulga, tiene que chupar sangre de este roedor, y una vez que chupa sangre de este roedor que está infectado con Yersinia pestis, puede venir y picar sangre o chupar sangre a nosotros, y en ese proceso transmitir la enfermedad. ¿Sí? Existe otra forma de peste bubónica de transmisión directa de humano a humano por las vías respiratorias,
pero ese mecanismo no es tan importante como la transmisión mediante la pulga. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe, gracias. Ok. La peste bubónica, pues es una enfermedad normalmente de roedores, o mejor dicho, Yersinia pestis es una enfermedad de roedores. Muchas veces, pues ni siquiera causa ningún tipo de síntomas en los animalitos. Sin embargo, ¿verdad? Cuando tenemos pulgas que chupan sangre a estos roedores y que luego también oportunísticamente chupan sangre a nosotros, pues pueden transmitir este tipo de enfermedad. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante entender cómo se transmiten las enfermedades? ¿Por qué es importante entender dónde está el reservorio y cómo se mueve esa enfermedad de un individuo al siguiente? Pues un ejemplo de ello ocurrió en 1600, en el año 1664, ¿verdad? Cuando ocurrió una epidemia de peste bubónica en Londres. Entonces, este brote epidémico comenzó en Londres para ese año y entonces, ¿verdad? La concepción, ¿cómo se llama? Inicial, ¿verdad? Era eliminar o cerrar todos los lugares públicos, ¿verdad? Para evitar la transmisión de persona a persona. No se pudo controlar tampoco así la enfermedad. Entonces, pues la gente, pues lastimosamente, pues empezó a especular que la peste bubónica se transmitía por brujas, que las brujas eran las que traían esa plaga a Londres. Y entonces, ¿verdad? Entonces estaban pensando cómo es que, si todo está cerrado, cómo es que las brujas pueden transmitir su enfermedad de ellas a una persona. Y entonces pensaron que a lo mejor esta bruja estaban utilizando algún tipo de animal. Entonces, o sea, el animal, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, el animal, ¿verdad? Es el reservorio natural de Yersinia pestis. Sin embargo, pues ellos asociaron a las brujas con un animal que es el gato. ¿Sí? ¿Sí o no? Que siempre en las fotos, en las películas, en las fotografías, pues siempre asocian a las brujas con los gatos negros. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que decide el gobierno de Londres? Pues el gobierno de Londres dice, no, pues si estas son causadas por brujas y brujas siempre son acompañadas por gatos, entonces el gato es el reservorio natural de Yersinia pestis y empiezan a eliminar a todos los gatos de Londres. ¿Qué creen que pasó? Hubo Se plaga extendió la peste haber comido. ¿Pero por qué? porque los gatos cazan a los ratones. Exactamente. O sea, el gato es el depredador del ratón o de las ratas. Y si eliminamos entonces el gato, ¿qué va a pasar con la población de ratas? Empieza a aumentar. Empieza a aumentar y entonces la consecuencia es que ahí definitivamente sí se soltó la peste bubónica bien machín en Londres. Entonces, este es un ejemplo muy claro de la necesidad de entender el foco o de entender los reservorios naturales y cómo se transmiten las enfermedades infecciosas, porque si nosotros tomamos decisiones equivocadas, entonces podemos tener consecuencias más graves, ¿no? Entonces, no eliminar las ratas, sino que eliminar al depredador de las ratas, pues fue la peor decisión que pudo tomar Londres, Londres en ese momento. Muy bien. Otro, ¿verdad? De las fuentes de contaminación, y aquí es donde los que van a trabajar en hospitales, pues tienen que tener muchísimo cuidado, son las enfermedades nosocomiales. Comio, ¿verdad? Hace referencia a un procedimiento médico. Por ejemplo, la palabra manicomio, ¿verdad? Pues es un lugar para tratamiento médico para personas que tienen manías o enfermedades mentales, ¿no? Entonces, el término enfermedad nosocomial, entonces hace referencia a aquellas enfermedades que son facilitadas, aquellas infecciones que son facilitadas por un procedimiento médico.
ya sea porque usan ampliamente antibióticos de amplio espectro que eliminan las floras, ya sea porque el catéter que le insertaron en la uretra pues está contaminado con alguna bacteria, o ¿verdad? Que el bisturí o que alguno de los objetos que introdujeron durante cirugía venía contaminado con Clostridium perfringens, ¿verdad? Pues eso, pues, o un lugar o ambiente sucio en el hospital, ¿verdad? Que sirve de foco de transmisión. Todo eso son enfermedades nosocomiales. Las enfermedades nosocomiales más importantes o las infecciones nosocomiales más importantes, pues son Pseudomonas, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Streptococcus, Clostridium perfringens, Klebsiella pneumoniae y Enterococos. Entonces, normalmente los hospitales buenos normalmente monitorean, ¿verdad? Las especies y las variaciones en bacterias que normalmente pueden estar presentes en estos hospitales. Y en cuanto a los tipos de enfermedades que causan las infecciones nosocomiales, pues principalmente son enfermedades del tracto urinario, ¿verdad? Enfermedades de la sangre, neumonías asociadas con problemas respiratorios, ¿verdad? Etc. Entonces, esto es una fuente muy importante. Muy bien. Ahora bien, entonces, pues ya como vimos, ¿verdad? La forma de transmisión de las enfermedades pues puede ser directa, indirecta, a través de un vector, a partir de un reservorio, o puede ser incluso a partir de un procedimiento médico. Entonces, infecciones nosocomiales son importantes. Ahora bien, nosotros ahora tenemos que entender cuáles son las formas o cómo sale un microorganismo de una persona sana. Entonces, la forma como sale, ¿verdad? Es principalmente por secreciones, saliva, semen, sudor, secreciones nasales, heces, orina, o a veces, ¿verdad? También por ronchas que cuando se secan, pues pueden, ¿cómo se llama? Producir una costra, y esa costra pues puede ser un sitio en donde están presentes virus, por ejemplo, que se puede transmitir de una persona a la otra. Entonces, finalmente, ¿verdad? ¿Cómo entra cómo se llama? Cómo entra el patógeno a la siguiente persona sana? Entonces, son las vías de entrada. Entonces, como les comentaba, las vías de entrada o las puertas de entrada, pues son las mucosas cutáneas, o sea, la piel, o, perdón, la piel o, perdón, la vía de entrada pues son los epitelios, perdón, los epitelios, o sea, aquel tejido que está expuesto al ambiente externo, y esos epitelios pues puede ser el epitelio de la piel, que nosotros llamamos contacto cutáneo, o de las mucosas, y de las mucosas pues la principal mucosa es la mucosa respiratoria. La siguiente mucosa es la gastrointestinal. La siguiente mucosa importante pues es la conjuntiva. La siguiente mucosa importante pues es la genito urinaria. ¿Sí? Entonces, estos, chicos, son las principales formas como entra un patógeno a nosotros. Algunos patógenos únicamente pueden entrar por una vía, otros patógenos pues pueden entrar por más de una vía. Por ejemplo, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus normalmente causa infecciones de la piel, pero también puede causar una infección respiratoria, incluso puede causar intoxicación alimentaria. No entra el patógeno directamente al intestino, pero puede producir toxinas que nos pueden producir, ¿cómo se llama?, enfermedad. Estafilococos también puede causar una infección urinaria muy oportunista. ¿Sí? Entonces, algunos organismos únicamente pueden pasar
o pueden entrar a partir de un epitelio a otros organismos, pues tienen un poquito de mayor plasticidad. Entonces, las rutas de transmisión de bacterias, pues la principal ruta de transmisión de bacterias es por la vía gastrointestinal, es decir, por ingestión de alimento o de agua que está contaminada con algún tipo de microorganismo. Generalmente ese microorganismo viene de, ¿cómo se llama?, de heces, y por lo tanto, ¿verdad?, los organismos que entran por las vías gastrointestinales generalmente, no siempre, pero generalmente se transmiten por la ruta fecal, es decir, el portal de salida son heces y el portal de entrada es la boca. Entonces nosotros decimos que la transmisión es fecal oral. Entonces, heces o alimentos que están contaminadas con heces, pues son las principales vías, de infección de bacterias como por ejemplo salmonella, vibrio cólera, shigella, helicobacter. Entonces, cuando nos enfermamos con estas bacterias es porque nosotros comimos algo o nos metimos la boca a las manos que están contaminadas con heces, ¿sí? Algunos de estas bacterias, como el caso, por ejemplo, de Salmonella typhi, pues no solamente tiene la capacidad de reproducirse en el intestino, sino que también tiene la capacidad de pasar la barrera hematointestinal y puede causar entonces una invasión y septicemia. Algunos de los síntomas de infecciones gastrointestinales pues incluye el dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y en algunos casos pues también fiebre y ¿cómo se llama? Y septicemia, ¿no? Es importante de nuevo que usted identifique cuando se trata de una infección versus una intoxicación y nosotros hacemos generalmente uso del tiempo post-exposición. Si ya pasaron más de 12 horas post-exposición a un alimento contaminado, pues generalmente se trata de una infección, pero si los síntomas aparecen entre 2 y 5 horas posterior al contacto con un alimento contaminado, pues generalmente se trata de una intoxicación. Y las intoxicaciones alimentarias más importantes, pues son la enterotoxina de estafilococos y la toxina de botulismo. Estas son las dos más importantes, no son las únicas, pero sí son las más importantes que uno tiene que tener cuidado. Por las vías respiratorias, ¿verdad? Es el otro puente de entrada de muchos microorganismos, pues son microorganismos que se transmiten principalmente por inhalación, ¿verdad? Inhalación de gotitas contaminadas, ¿verdad? Algunas veces, no siempre, pero algunas veces, entonces, el microorganismo tiene que salir, ya sea en un estornudo, en gotitas de moco, o cuando hablamos y se transmite por gotitas de saliva. Y muchas veces, ¿verdad?, el contacto o la transmisión tiene que ser cercana al siguiente individuo sano. Entonces, ¿cómo se llama? Muchas veces esa transmisión va a ocurrir por contacto cercano. Generalmente si estamos a una distancia de 1 metro, menos de 1 metro, ¿verdad?, es más probable que nosotros nos infectemos con alguna enfermedad respiratoria. Entonces, las principales enfermedades respiratorias, pues nosotros sabemos que Streptococcus piógenes, ¿verdad? Es un patógeno que se mueve a partir de moco, saliva contaminada, ¿verdad? O Streptococcus pneumoniae, pues son las principales patógenos que causan problemas respiratorios, ¿verdad? Uno causa faringitis y el otro causa neumonía. Muy bien, aparte de eso, pues otras enfermedades que están asociadas con transmisión respiratoria, pues incluye sinusitis, inflamación de las glándulas parasinoidales. Entonces, si usted, digamos que está en la cara, entonces si usted tiene
escurrimiento nasal y le duele toda esta área de acá, le duele más o menos toda esta área de aquí, le duele aquí arriba de los ojos, le duele aquí debajo de los ojos, le duelen aquí los cachetitos, toda esta zona de acá, si tiene aquí como que está durito, esta parte de aquí, aparte del ojo, y tiene muchísimo dolor, mucho escurrimiento nasal, dolor de cabeza, pues es muy probable que se trate de una sinusitis. La sinusitis generalmente es causada por estafilococos, infecciones con estafilococos, infecciones con estreptococos y en algunos casos también infecciones con el hongo Candida albicans. Rinitis, pues hace referencia a una infección de la nariz, de las fosas nasales, también incluye estafilococos o el virus del catarro común. Faringitis, pues es inflamación de la garganta. Si tiene pus, es causada por estreptococos piógenes. Laringitis, la pérdida de la voz, ¿verdad? Problemas para deglutar, pues es provocada principalmente por la difteria, Corynebacterium diphtheriae, o el virus de sarampión o también estreptococo. Y estas son enfermedades del tracto respiratorio superior que generalmente no son letales. Raras veces alguien se va a morir de estas enfermedades. Las más peligrosas son las enfermedades, estas sí son muy peligrosas, las enfermedades del tracto respiratorio inferior, porque estas causan inflamación de los bronquios, es decir, imagínense que este es un bronquio, imagínense que este es el tubito del bronquio, ¿sí? Entonces, normalmente este bronquio pues tiene un espacio libre, así, por donde entra o pasa el aire, pero en el caso de una infección del bronquio, pues esta infección va a causar, ¿verdad?, que estas paredes del bronquio esencialmente se expandan y esencialmente lo que va a causar, ¿verdad?, es que este bronquio queda completamente obstruido y eso va a evitar el paso del aire. Entonces, enfermedades del tracto respiratorio inferior son muy peligrosas porque causan, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lo que nosotros conocemos como una hipoxia. Hipoxia, o sea, un bajo contenido de oxígeno en la sangre. Entonces, cuando el COVID, cuando le ponían el medidor, el oxímetro, ¿verdad? Lo que están midiendo, ¿verdad? Es su capacidad de intercambiar gases, que entre oxígeno y que salga CO2. ¿Por qué? Porque el COVID pues produce una neumonía y si usted tiene neumonía pues no va a ser capaz de intercambiar gases. Pero aparte de las neumonías también tenemos bronquitis y entonces estas son causadas generalmente, principalmente por el principal agente causal de infecciones respiratorias, pues de Streptococcus pneumoniae, que es la causa número 1, Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis quística, Candida albicans en pacientes con VIH-Sida y los coronavirus, pues obviamente son los principales agentes responsables de neumonía. Profe, una pregunta. Dígame. Entonces, bueno, en este caso, si estas vías de transmisión o Ujú. todas estas infecciones y enfermedades vienen siendo por bacterias, Ujú. en el O caso, virus, o ajá, hongos. Ajá. en el caso de, por ejemplo, en el invierno, Ujú. que la Ah, sí. temperatura es baja, el cuerpo básicamente, al exponerse a estas temperaturas, disminuye sus mecanismos de Ah, defensa y por eso es más fácil a que hay tienda a una dos, infección, ¿verdad? bueno, hay dos razones, ¿no? Hay dos razones. Recuerden que estos bacterias generalmente se mueven por contacto cercano. Entonces, esta persona, ¿verdad?, produce gotitas de moco. ¿Verdad? Aquí van, aunque usted no lo vea, pues son gotitas de moco, ¿verdad?, de que tienen un contacto cercano. ¿Sí? Entonces, casi, digamos que la transmisión es por contacto cercano. Hay dos razones por las que generalmente infecciones respiratorias, el pico es entre los meses de octubre hasta abril. Sí, entonces generalmente es la primavera
invierno y otoño. Estos son los picos de infecciones de problema respiratorio. Hay dos razones por las que, sobre todo en el invierno, nosotros nos infectamos con esto. Uno es que muchas bacterias de estas requieren temperaturas bajas. Entonces, por ejemplo, Streptococcus requiere una temperatura más o menos de 20 hasta 30 grados centígrados para sobrevivir en el ambiente. Entonces, en el verano, pues la temperatura aquí en Juárez pues, puede llegar hasta 40 grados centígrados. Entonces, es muy poco probable que pueda sobrevivir a esa temperatura en el ambiente. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es una razón. La otra razón es que nosotros en el invierno estamos todo el tiempo confinados. ¿Sí? Entonces, cuando es invierno, nosotros pasamos mucho tiempo dentro de casas, dentro de la escuela, dentro de lugares que normalmente están confinados. ¿Qué significa eso? Que el contacto cercano es mucho más cercano en el invierno que durante el verano. Entonces, las enfermedades respiratorias, chicos, cuando hay epidemias de, ¿cómo se llama?, de enfermedades respiratorias, lo mejor que nosotros podemos hacer es buscar lugares ventilados. Lugares ventilados y lugares donde usted pueda mantener una distancia con la siguiente persona. Pero en el invierno, pues es menos probable que usted logre eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero sí, sí tiene razón. Algunos virus, algunas bacterias requieren temperaturas más bajas para, pues, para hacer su infección. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí tiene ejemplos de infecciones en las membranas parasinoidales, infecciones en la faringe, tonsillitis, ¿verdad? Infecciones en la laringe, ¿verdad? Infecciones de neumonía, pues aquí pueden ver, mire, la acumulación de pus, moco en esta parte del pulmón y esto pues obviamente es letal porque causa problemas para respiratorios, problemas para respirar y entonces esto pues problemas para respirar pues va a causar dolor de pecho, ¿verdad? Pérdida de aire, mareos y luego pues si sigue así pues puede incluso caer en una coma y pues puede morir de la falta de oxígeno, ¿no? Necesitamos oxígeno para respirar, para producir energía y el cerebro pues es uno de los órganos que más va a sufrir la falta de oxígeno. Entonces, estas enfermedades son letales porque causan una reducción en la cantidad de oxígeno que nosotros conocemos como una hipoxia, o sea, bajo concentración de oxígeno en la sangre. Muy bien, papá. Entonces, esas son las dos, ok. Perdón. Las otras vías de entrada, pues son, entonces ya vimos la vía respiratoria, entonces ya vimos la vía respiratoria, vimos la vía gastrointestinal, ahora vamos a hablar de la genitourinaria. Entonces, la genitourinaria, ¿verdad? Entonces, es causada, ¿verdad? Por la ascensión de microorganismos por las vías urinarias y en la mayoría de los casos, pues eh, infecciones urinarias pues, son causadas por Escherichia coli uropatogénica, ¿verdad? Y también, pues, algunos de los infecciones de transmisión sexual. Entonces, aquí también entran enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo VIH, como por ejemplo sífilis, como por ejemplo gonorrea, como por ejemplo papilomas, como por ejemplo herpes genital, como por ejemplo tricomonas, como por ejemplo tricomonas, pues esas son las principales enfermedades de transmisión sexual, algunos tipos de hepatitis también, hepatitis B. Entonces,
pues las enfermedades de transmisión sexual son muchas, y estas pues se caracterizan porque únicamente se transmiten por contacto directo. ¿Sí? Los síntomas asociados con una infección genitourinaria pues incluye dolor en la orina con sangre, dolor pélvico, dolor de la espalda inferior, aquí que le duele en el área de los riñones. Y estas son importantes, recuerden, porque muchas veces estos microorganismos que entran por las vías genitourinarias pues se pueden después mover al resto del cuerpo. ¿Cómo se llama? Algunas infecciones también se pueden mover del intestino a los conductos biliares y pueden causar obstrucción de esos conductos biliares mediante hiperproliferación de eso o mediante inflamación. Y esto pues obviamente causan muchísimo dolor, ¿verdad? Al comer, sobre todo cuando come comidas muy grasosas. Y pues los síntomas de una infección biliar pues incluye el dolor abdominal, amarillamiento de los ojos y de la piel. De la piel. Infecciones urinarias, pues este es uno, como se ve, ¿verdad? Orina muy oscura, muy turbia, maloliente, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y con mucho dolor al orinar y mucho, ¿cómo se llama? Dolor y temperatura. Muy bien, las otras vías de entrada, pues es por la piel. Entonces, vamos por... A ver, vamos por la piel, ahora sí. ¿Sí? Entonces, la otra es por la piel. La piel, nosotros le llamamos contacto cutáneo, contacto piel-piel, ¿verdad? Que es capaz de infectar de una persona infectada a la siguiente. Entonces, incluye las mucosidades anales, orales, genitales o de la conjuntiva. Aquí incluye entonces lo que transmite por contacto directo, pues incluye aquellas enfermedades de transmisión sexual como gonorrea, sífilis, VIH, herpes, virus del papiloma, tricomonas y todas esas enfermedades que realmente son desagradables porque no solamente pueden causar daños en el tejido urinario, sino que también pueden causar daños en otras partes del cuerpo. Los síntomas de una infección cutánea pues, incluye irritación local, formación de úlceras, pústulas, dolor, irritación, enrojecimiento del área infectada. El otro tipo de infección cutánea es por contacto o directo en sitios de heridas. Entonces, esto pues incluye infección con estafilococos, ¿verdad? Nos contamina la herida con estafilococos, con pseudomonas o que no va a ocurrir, ¿verdad? Un Clostridium perfringens que puede causar una gangrena. Otro contacto cutáneo, ¿verdad? Es mediante la picadura de mosquito, entonces, de mosquito. Entonces, generalmente un mosquito, ¿verdad? Se alimenta a través de entonces se alimenta a través de la piel y entonces cuando se alimenta de la piel, pues va a inocular en la saliva, pues va a inocular la bacteria, el parásito o el virus y obviamente pues este se va a mover a través de la sangre hasta causar algún tipo de enfermedad. La otra transmisión es la transmisión parental. La transmisión parental pues es inoculación por sangre contaminada, ¿verdad? Que incluye las transfusiones de sangre agudas contaminadas, como el caso de sífilis, VIH, virus de la hepatitis, o a través de picaduras de vector biológico, como el caso de la malaria o el caso de la fiebre dengue. ¿Cómo salen? Pues como pueden ver aquí es una lista, o sea, no están todos, tampoco, tampoco son las únicas formas como salen, pero aquí tienen una lista de cómo o por dónde salen muchos de los microorganismos que transmiten de una persona a otra. Entonces, algunos salen por heces, otros salen por tejidos, unos salen por saliva, unos salen por pústulas, úlceras, llagas, otros salen por gotitas aerosoles en saliva o moco, otros únicamente pueden salir por secreciones vaginales o de semen y muchos pues, únicamente se transmiten de una persona a persona a través de
un vector. Bueno, una vez que entra, ¿verdad? Una vez que entra una bacteria al cuerpo, entonces, por ejemplo, nosotros nos infectamos con Streptococcus pyogenes, entonces normalmente, pues Streptococcus pyogenes infecta sobre todo el área de la faringe, de vez en cuando también afecta el área de la laringe, también puede infectar el área de la nariz, el área de las membranas parasinoidales. Entonces, generalmente, pues lo más común es que produzca una faringitis y que esta faringitis pues sea una infección local en la garganta. Sin embargo, existen bacterias que sí se pueden diseminar a partir del sitio de entrada y se pueden diseminar a la sangre. Y estas bacterias se pueden diseminar por la sangre, perdón, y en la sangre pues pueden producir septicemia, que es la presencia de bacteria más toxina, bacteremia, que es la presencia únicamente de bacteria, ¿verdad? En el caso de las bacteremias, pues las bacteremias más comunes son aquellas que causan meningitis, como el caso de aquellos organismos que son capsulares, o toxinemia, ¿verdad? En donde esencialmente lo que se mueve en la sangre es la toxina, como por ejemplo la toxina del tétano. Estas, ¿cómo se llama? Como les decía, bacteremias generalmente están asociadas con el proceso de producción de meningitis por cepas capsulares como Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenza o Streptococcus agalactiae. Otros organismos se diseminan por las vías linfáticas. Esta es la vía de diseminación de Treponema pallidum, que es una enfermedad de transmisión sexual, o Mycobacterium leprae, ¿verdad? Que es la que produce la lepra. Generalmente, cuando la diseminación es por las rutas linfáticas, pues vamos a ver que los nódulos linfáticos, que son estos sitios que conectan los conductos linfáticos, pues están inflamados, ¿verdad? Y pues eso pues nos va a dar señal de que se trata de una infección más allá del sitio de entrada. Otra de las infecciones es mediante diseminación a través de las cavidades del cuerpo, por ejemplo, por el fluido cerebroespinal, ¿verdad? Como el caso del virus de la rabia, o el fluido o espacio peritoneal, en caso de que tengamos una lesión en el intestino y que heces fecales, por ejemplo, se salgan del intestino al peritoneo, a ese espacio entre órganos, y pues causa una peritonitis o una gangrena. También tenemos diseminación transplacental, es decir, de la madre al bebé, y a este tipo de infecciones que causan problemas le llamamos infecciones congénitas. Y aquí entonces una palabra que yo utilizo para recordar cuáles son las principales enfermedades congénitas o que se transmiten de la madre al bebé, pues nosotros utilizamos las siglas STORCH. Entonces, esto le va a servir mucho a usted para saber cuáles son las enfermedades congénitas. ¿Cuáles son las enfermedades congénitas? Pues S de sífilis, T de toxoplasma, R de rubiola, un virus, C de citomegalovirus, y H de herpes. ¿Sí? Y O de otros. Entonces, otros virus pueden causar también infecciones, transmisión de la madre al feto. Entonces, son muy pocos los microorganismos que se pueden transmitir de la madre al feto. Dentro de las bacterias, pues la única bacteria que realmente puede tener esta capacidad, pues es la bacteria Treponema pallidum, que produce sífilis y que produce defectos en el feto y que incluso puede producir un aborto. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok.
Diseminación linfática, pues como les comentaba, generalmente cuando el microorganismo se disemina a partir de los conductos linfáticos, entonces vamos a ver el alargamiento de estos nódulos linfáticos. Por ejemplo, en el caso de enfermedades de transmisión sexual, pues vamos a ver alargamiento de los nódulos inguinales, ¿verdad? De la rodilla, ¿verdad? En el caso de VIH, pues vamos a ver alargamiento de los nódulos linfáticos de las axilas, del intestino y de la pelvis. En el caso de infecciones respiratorias, pues vamos a ver alargamiento de estos nódulos linfáticos de la garganta. En el caso de infección del oído, estos que están por debajo del oído, etc. Entonces, estos nódulos linfáticos, pues cuando están infectados con alguna bacteria o virus, generalmente se enlargan, entonces va a sentir como una bolita dura, ¿verdad? Que se puede mover, pero cuando usted lo toca, pues duele muchísimo, ¿no? Entonces, eso significa que usted tiene una infección interna. Muy bien, aquí tenemos la lepra, ¿verdad? Esta es la que ven acá, aquí a la derecha, es un ejemplo de lepra, ¿verdad? Que son estas pústulas que salen por todo el cuerpo. Esta lepra pues se transmiten a partir de macrófagos que ingestan Mycobacterium leprae, ¿verdad? Y que pueden llevarlos a distintas partes del cuerpo. Muy bien. Entonces, todo lo que acabamos de ver, chicos, en la última hora, todo lo que acabamos de ver, pues es información básica para entender cómo se transmiten las enfermedades infecciosas. Es lo que nosotros conocemos como infectología. Ahora bien, nosotros necesitamos determinar cada una de las características de transmisión de los microorganismos porque nosotros podemos establecer políticas o estrategias de salud pública para el control de enfermedades infecciosas. Entonces, nosotros tenemos distintos mecanismos para controlar enfermedades infecciosas y lo que nosotros hacemos es que intervenimos en esta cadena de la infección con la idea de que si nosotros interrumpimos uno de los eslabones de la cadena, entonces vamos a interrumpir con el proceso infeccioso a nivel de población, no a nivel individual, sino que a nivel de población vulnerable. Entonces, nosotros tenemos agentes que nos permiten controlar, eliminar agentes infecciosos, como por ejemplo el uso de desinfectantes, el uso de esterilizantes para remover patógenos del ambiente, ¿verdad? El uso de antisépticos, ¿verdad? Para eliminar bacterias que tenemos en la mano cuando vamos al baño, ¿verdad? El uso de antibióticos para eliminar una infección y que no lo llevemos a la siguiente persona. Esa es una de las estrategias para eliminar el eslabón probablemente más importante en esta cadena infecciosa. La otra que nosotros tenemos que hacer también es controlar el reservorio. En el caso de que el reservorio pues sean animales, entonces eliminar focos de contaminación con roedores, ¿verdad? En el caso de que hay una epidemia de tuberculosis bovina, entonces pues lastimosamente hay que sacrificar a todas esas vacas, ¿verdad? Porque no tiene sentido que nosotros nos pongamos en peligro, ¿verdad? Vender leche que probablemente viene contaminada con tuberculosis. En el caso de rabia, eliminar a los perros rabiosos. En el caso de los humanos, pues no los eliminamos, sino que los ponemos en cuarentena. Es decir, que pase un periodo de tiempo, por ejemplo, en el caso del COVID, de unos 5 a 10 días, ¿verdad? Aislado completamente del resto de la familia para evitar que se transmita de una persona a otra. El portal de salida, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber por dónde sale ¿cómo se llama? El patógeno, porque nosotros entonces podemos controlar, ¿verdad? Cómo sale. Entonces, en el caso, por ejemplo, si sabemos que es una infección de transmisión respiratoria, pues el uso de mascarilla no solamente me protege a mí de recibir el patógeno, sino que también me protege a mí que en caso de que yo esté enfermo, de que disperse gotitas contaminadas. De acuerdo al modo de transmisión, entonces nosotros tenemos distintas estrategias para reducir esa transmisibilidad, por ejemplo, el tratamiento de aguas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lavarse las manos constantemente, cubrirse la boca al estornudar, eliminar mosquitos en el caso de enfermedades que son transmitidas por vectores, ¿verdad? Y finalmente, podemos también intervenir a nivel del portal de entrada, entonces
Si nosotros sabemos que el virus entra por contacto génito-urinal, entonces nosotros podemos protegerlo mediante el uso de preservativos, condones, ¿verdad? En el caso de mosquitos, pues podemos usar repelentes, podemos usar ropas, ¿cómo se llama? Que cubra la mayor parte del cuerpo, ¿verdad? Podemos usar estas mallas o para en lugares para dormir en lugares donde hay muchos mosquitos, etcétera, ¿no? Las vacunas, ¿verdad? También finalmente, pues es una de las estrategias más importantes para reducir la cantidad de gente vulnerable a una enfermedad infecciosa. Entonces, como pueden ver, nosotros podemos eliminar un eslabón de la cadena del proceso infeccioso y entonces podemos controlar una infección a nivel de población, pero en la mayoría de los casos intervenimos en distintos puntos de esta cadena de transmisión para tener mayor probabilidad de éxito. Entonces, algunas de las medidas a nivel de salud pública para el control de infecciones a nivel poblacional, pues incluye las cuarentenas, aislamiento de portadores asintomáticos, es decir, hacemos una reducción de los reservorios, en el caso de enfermedades que son altamente contagiosas por contacto directo o por contactos aerosoles contaminadas, por ejemplo, en el caso del virus de sarampión, virus de la influenza, virus del ébola, poliomielitis, rabia, todas estas enfermedades, pues, que nosotros podemos simplemente aislar a la persona que está infectada para evitar que contamine a otra persona. En algunos casos, destrucción de animales es la única medida adecuada, por ejemplo, destrucción de roedores que están infectados con peste bubónica, vacunación de animales reservorios, por ejemplo, perros que tengan la vacuna contra la rabia, pues se convierte en un foco menos de infección. Tratamiento de agua potable. Los gobiernos invierten muchísimo dinero para tratar agua, para reducir la cantidad de brotes epidémicos de diarreas, hepatitis, ¿verdad? Y todas estas enfermedades como poliomielitis. Y generalmente se utiliza cloro para eliminar microorganismos. La pasteurización de leche y derivados, chicos, ustedes no tienen idea de la cantidad de enfermedades infecciosas que fueron eliminadas a partir del establecimiento del proceso de pasteurización de leches, jugos, pero sobre todo la pasteurización de leche, porque reducimos la incidencia de Brucella abortis, que causa aborto, la incidencia de Mycobacterium tuberculosis, que se puede transmitir de la vaca a nosotros, Escherichia coli, estafilococos, estreptococos, etc. Y finalmente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos terapia quimioterapéutica para reducir o para eliminar el proceso de infectividad y mediante el uso de vacunas o el uso de antibióticos para crear individuos que sean resistentes a una infección. Y como estamos hablando a nivel de población, la importancia de lo que nosotros conocemos como inmunidad de rebaño. ¿Qué significa inmunidad de rebaño? Pues inmunidad de rebaño significa que si nosotros tenemos una persona que está infectada, ¿sí? Y tenemos un grupo de personas que son susceptibles, que no están inmunizadas, entonces fíjense bien, generalmente, ¿verdad? Esta persona que está infectada, infecta a esta persona de aquí, y luego esta persona de acá, pues infecta a otras personas allá, y luego esta de aquí infectan a otras personas, ¿sí? Entonces, así es como se mueven estos microorganismos. ¿Cuál es la idea de inmunidad de rebaño? Pues la idea de inmunidad de rebaño es que nosotros podemos crear esta inmunidad. Digamos, por ejemplo, que esta persona de acá se vacunó, esta persona de acá se vacunó, esta persona de acá se vacunó, esta persona de acá se vacunó. Entonces, note que cuando esta persona está vacunada, no solamente impide que se infecte esta, sino que también esta persona también protege a estas personas que están acá. Estas personas que se podían haber infectado a partir de esta persona, el hecho de que esta persona de acá esté protegida, entonces reduce o protege otras de las poblaciones más vulnerables. Entonces, los programas de inmunización no solamente son necesarios para protegernos a nosotros, sino que también son necesarias para proteger a otras personas que podrían estar pasando por momentos de debilitación inmunitaria.
¿verdad? Otras de las medidas, de las técnicas, protocolos para prevenir enfermedades infecciosas, el lavado de manos para prevenir enfermedades gastrointestinales o respiratorias, el uso de batas, guantes, mascarillas, lentes, en el caso de personal que trabaja en hospitales o en lugares donde existen bacterias y virus muy peligrosos, los procesos de limpieza, desinfección de los lugares de trabajo. Pero finalmente, ¿verdad? La mejor estrategia a nivel de salud pública para la prevención de enfermedades infecciosas es mediante la aplicación de vacunas. ¿Qué son vacunas? Pues vacunas son herramientas, si lo podemos definir como una herramienta para entrenar respuestas inmunes específicas contra un patógeno. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a inocular, ¿verdad?, esta herramienta con el objeto de que generemos inmunidad, principalmente mediante la estimulación de unas células que se llaman linfocitos B, para que este linfocito B produzca una proteína que se llama un anticuerpo, y este anticuerpo pues nos brinde protección contra este patógeno. Cabe destacar que esta herramienta pues no debe causar enfermedad. O sea, es necesaria para entrenar, pero no es virulenta, esta es no virulenta y no debe causar enfermedad, ¿sí? Existen distintas formas ¿cómo se llama?, de diseño de esta herramienta para entrenar nuestro sistema inmunológico. Uno es mediante la inoculación de microorganismos patógenos que han sido inactivados. La forma como los inactivamos es mediante tratamiento con formaldehídos, como el caso, por ejemplo, de la toxina del tétano o la toxina de la ¿cómo se llama?, de la difteria. Entonces nosotros los inactivamos esos con formaldehído, los aplicamos directamente sobre un individuo y el individuo va a producir anticuerpos contra esos toxoides. La otra es mediante la administración de microorganismos vivos, pero que están atenuados, es decir, microorganismos que no son virulentos, que no son capaces de producir enfermedad en el humano y por lo tanto, pues muchas veces no se pueden reproducir de forma masiva y por lo tanto no causan enfermedad. Un ejemplo de un microorganismo vivo, pues son muchas de las vacunas, la vacuna de la rubiola, la vacuna del polio, la vacuna contra la viruela, pues incluye al viruela de vaca, ¿sí? O la vacuna contra la influenza que se produce en huevos embrionados en donde el virus ha sido completamente atenuado. La otra forma es mediante aplicación de toxoides, como les digo, es un toxoide, pues es una toxina que no tiene función biológica, es decir, que su capacidad para producir enfermedad ha sido debilitada, ya sea mediante tratamiento térmico o mediante tratamiento con algún tipo de formaldehído. Y aquí incluye pues, la toxina del tétano, la toxina del anthrax, el toxoide, mejor dicho, el toxoide del anthrax, toxoide del tétano, toxoide de la difteria, toxoide de la tosferina, pues esas son las principales vacunas que usted recibe que contienen toxoides. Y finalmente tenemos las vacunas de subunidades, en donde lo único que aplicamos es una partecita de ese organismo patógeno. Un ejemplo de estas vacunas es el caso de la vacuna contra Streptococcus pneumoniae. Entonces nosotros sabemos que Streptococcus pneumoniae, el único que causa enfermedad, ¿verdad? Entonces aquí tiene el diplococo y luego alrededor del diplococo pues tiene una cápsula. Entonces, nosotros sabemos que la parte virulenta pues es esta cápsula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos un cultivo de Streptococcus pneumoniae y lo único que hacemos es que purificamos pues esta cápsula. Entonces, removemos la cápsula
la purificamos y esta cápsula es lo que nosotros aplicamos en la vacuna que se llama vacuna PBC, PBC, que significa cápsula polivalente, cápsula polivalente, cápsula polivalente, que es la famosa vacuna para protección contra Streptococcus pneumoniae. Entonces, no sé si en México se continúa aplicando en infantes, pero pues es la principal herramienta para reducir el riesgo de neumonías provocadas por Streptococcus pneumoniae, que es el principal agente causal de este tipo de enfermedad. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, más o menos, ¿cómo funciona una vacuna? Pues usted va a tener una clase de inmunología. Entonces, más o menos funciona así. Entonces, usted, ¿verdad? Cuando esté su brazo, entonces usted recibe un inóculo. Y entonces aquí está la vacuna. Entonces, digamos que en esta vacuna, por ejemplo, recibe lo que nosotros conocemos como un antígeno. ¿Sí? Un antígeno es una parte de un patógeno que es importante neutralizar. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, entonces, digamos que es la estructura de un coronavirus. Entonces, aquí adentro está el material genético. Esta envoltura es una envoltura de fosfolípido, pero en su superficie pues tiene estas proteínas, ¿verdad? Estas proteínas y estas proteínas que tiene el coronavirus, pues esencialmente le sirven para que este virus infecte a una célula. Entonces, si usted tiene una célula, esta es una célula, y entonces aquí en la superficie esta célula tiene un receptor. Entonces, esta proteína de acá tiene que hacer contacto con ese receptor. Entonces, este virus, ¿verdad? Se va a mover acá, va a hacer contacto con este receptor, pum, 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 y luego va a entrar a la célula. Entonces, nosotros sabemos que el principal antígeno, es esta proteína. Entonces, las vacunas contra el COVID, pues utilizan como antígeno, utilizan la proteína de espiga. Y entonces, ¿verdad? Esencialmente lo que nosotros queremos hacer es entrenar al cuerpo, entrenar a un linfocito B. Entonces, este es un linfocito B. Para que este linfocito B produzca anticuerpos, que son moléculas que tienen como la forma de Y, son proteínas. Y entonces que estos anticuerpos que entran en la sangre esencialmente se peguen a cada una de estas espigas. Entonces se pegan a estas espigas y esencialmente lo que van a hacer estos anticuerpos es que van a bloquear la capacidad de que este virus haga contacto con la célula. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando usted se inocula? Pues recibe el antígeno, en este caso es el gen que codifica la proteína de la espiga viral, ¿verdad? Luego entonces va a venir una célula que se llama una célula dendrítica. Célula dendrítica. Y esta célula dendrítica pues va a tomar estos antígenos y los va a llevar a un nódulo linfático. Y en el nódulo linfático, pues esta célula dendrítica va a presentarle el antígeno a un linfocito B. Este es un linfocito B. Este linfocito B pues tiene un receptor en su superficie y si este receptor reconoce específicamente este antígeno, entonces este linfocito B prolifera, empieza a crecer. Entonces empieza a aumentar en números
¿verdad? Nosotros nos referimos a este proceso como la expansión clonal, ¿verdad? De estos linfocitos B. Y luego estos linfocitos B, algunos de estos linfocitos B se convierten en células que producen anticuerpos. Estas células pues son como medias alargaditas, tienen un núcleo muy prominente y luego tienen un montón de retículos endoplasmáticos y estas son las que producen ¿cómo se llama? Anticuerpos. Estas linfocitos B, ¿verdad? Que están activados, pues producen anticuerpos y van a circulación. Pero lo importante de la vacuna es que no solamente usted produce anticuerpos, sino que dentro de esta población de linfocitos B van a haber algunos linfocitos B que se llaman linfocitos B de memoria. Estos linfocitos B de memoria, y este linfocito B de memoria, nosotros generalmente lo almacenamos en la médula ósea. ¿Sí? Entonces, la importancia de este linfocito B es que en el caso, por ejemplo, yo me vacuné contra el sarampión cuando era niño, entonces a lo mejor todavía tengo anticuerpos contra el virus de sarampión en circulación, pero es probable que yo no tenga la suficiente concentración de anticuerpos como para que yo me proteja en caso de que yo me exponga al virus de sarampión. Pero como yo tengo este linfocito B de memoria que está en la médula ósea, está en mis huesos, en caso de que yo me exponga, al virus de sarampión, entonces este linfocito B que está almacenado en la médula ósea va a salir de la médula ósea, va a regresar a la sangre, va a proliferar, se va a convertir en un linfocito B periférico que produce anticuerpos y estos anticuerpos van a neutralizar ¿cómo se llama? La capacidad de que yo pues me contacte con algún tipo de patógeno. ¿Estamos? De acuerdo, profe. Sí, profe. Disculpe, profe. Sí, dígame. Entonces, el objetivo de los, se puede decir, refuerzos de las vacunas son para aumentar la concentración de anticuerpos en la sangre. Para aumentar la concentración de anticuerpos a corto plazo, para que tengas mejor protección, pero también para aumentar la probabilidad de que tú tengas linfocitos B de memoria a largo plazo. Ok. Ok. Entonces, Ah. con relación a la pregunta que hizo el compañero, entonces, la primera respuesta pues produce una cantidad de anticuerpos, ¿verdad? Ahí la cantidad de anticuerpos es pequeñita. A lo mejor lo suficiente para reducir el riesgo de una infección, pero la exposición o la segunda dosis de una vacuna, pues como bien dice el compañero, ¿verdad? Entonces vamos a ver un incremento masivo en la concentración de anticuerpos. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? De la famosa segunda dosis, tercera dosis, cuarta dosis, pero ¿verdad? La otra cosa que tenemos que hacer es como se llama, garantizar lo que nosotros conocemos como memoria inmunológica, en donde los linfocitos que son específicos contra el patógeno tienen una vida de por vida. Entonces, por ejemplo, en el caso del sarampión, nosotros sabemos que los linfocitos B viven de por vida. En el caso del tétano, más o menos esos linfocitos B duran como 3 a 5 años. Entonces, los que van a trabajar en hospitales, en veterinaria, saben que, ¿cómo se llama? Que la vacuna contra el tétano tiene que estarse reforzando cada 5 años. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, pues aquí lo tienen algunas de las formas como se inactivan microorganismos, mediante calor, mediante crecimiento para atenuarlos, mediante manipulación genética para atenuarlos, o mediante la creación de vacunas de subunidades, que son las que más, las vacunas más modernas que tenemos, ¿no? Como la vacuna contra el COVID. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, chicos, entonces, todas las medidas que nosotros hemos observado durante la pandemia contra el COVID, todas estas medidas de protección, pues son medidas que están realmente fundamentadas en estos principios de infectología. Entonces, usted ve que
directa o indirectamente en algún momento pues usted le ha tocado seguir por lo menos algunas de las recomendaciones, y muchas veces pues necesitamos más de un eslabón para eliminar una pandemia o una epidemia. Entonces la vacunación es importante, lavarnos las manos es importante, ¿verdad? No tocarnos los ojos cuando platicamos con alguien es importante, ¿verdad? A veces limpiar las frutas y verduras con agua y jabón es importante, ¿verdad? No tomar leche bronca, sino que leche pasteurizada es importante. Entonces, todas estas medidas, chicos, están basadas en fundamentos de infectología, porque nosotros sabemos cómo se transmiten las enfermedades infecciosas de una persona a otra, ¿no? Y entonces, uno ¿cómo se llama? De las competencias, una de las habilidades que tiene que tener usted como futuro microbiólogo, ¿verdad? Es la capacidad para determinar cómo se transmiten muchas enfermedades. Entonces, diarreas generalmente es porque nosotros consumimos alimentos o agua que está contaminado con heces, ¿sí? ¿Verdad? Problemas respiratorios, pues generalmente están asociados en la época de invierno, porque generalmente nosotros estamos confinados a lugares donde no hay circulación de aire, entonces es más probable que usted se contamine, en donde usted no puede guardar el distanciamiento social, todo eso. ¿Sí? Pero pues de una u otra forma, pues nosotros lastimosamente pues tenemos que tomar estas medidas que parecen como medidas especialistas, pero es con la intención de protegerlo a usted y sobre todo de que usted también, cuando usted se protege, pues usted también va a proteger a las demás personas de su familia. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como les comentaba, pues este tema no va a venir en el examen de la próxima semana, sino que viene hasta el concepto de flora microbiana y el concepto de, ¿cómo se llama? Relación hospedador-patógeno. Muy bien, chicos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Sí, profe, por ejemplo, Ajá. con las vacunas para entrenar a estos, ¿qué se puede decir? Estos linfocitos, en suma, el sistema inmune. Como usted dijo, se utiliza un antígeno, que es la Sí. estructura de un virus. Por Ujú. ejemplo, lo que he visto es que se aplicó cuando inició, bueno, cuando ya tuvieron las primeras vacunas, una Ajá. formulación contra la cepa que recién se La detectó Wuhan. en Ajá. enero del 2020. Ajá. Las vacunas serían como en que fue diciembre, por Ujú. ahí más o menos, Sí. pero de ese mismo año o hasta el de enero del 2021. Ajá. Entonces fue contra un antígeno de una cepa Wuhan. Ajá. del 2020. Ajá. La original. Ajá. Sí. Sí, Pero el virus ha evolucionado, ¿no? exactamente. Entonces le quería decir, en ese tiempo nos estaban inmunizando para algo que ya no existía. Nos están inmunizando para, o sea, mira, entonces vamos a tener una clase de virología, ¿no? Espero verlos en un par de semestres en vivo y en directo, ¿no? Entonces, pero más o menos te voy a dibujar la estructura este es el virus, esta es la envoltura lipídica, este es el virión. Entonces, la proteína de la espiga tiene un dominio que pasa toda la membrana y luego pasa a través de acá y es un trímero. Tienes una proteína, una segunda proteína y una tercera proteína. Entonces, la tercera proteína la voy a dibujar acá atrás. ¿Sí? Es un trímero. ¿Más o menos? Sí, Bien. Más o menos, en términos de aminoácidos, esta tiene más o menos, creo que son, te voy a mentir, más o menos, creo que son de 800 a 1000 aminoácidos. Y tiene esencialmente dos unidades. Antes de salir, esta unidad de arriba esta de aquí se llama subunidad S1 y esta se llama subunidad
S2. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí, sobre todo, mira, te voy a dibujar esta parte de acá. Está en amarillo. Esa es la parte que hace contacto con el receptor. El receptor es un receptor en la célula. Esta es la célula. El receptor es un receptor que se llama AC2. Y entonces esta parte de aquí, esta parte de acá, esta parte de aquí, esta parte de aquí, es lo que nosotros conocemos como dominio de reconocimiento del receptor. Para que lo recuerdes, pues en inglés es RBD, como el grupo de los de hace como 15 años, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando tú dices que la cepa cambió, sí, efectivamente, muchas de estas mutaciones ocurren acá. O sea, cambios. ¿Sí? Entonces, los mejores anticuerpos, sí, efectivamente, los mejores anticuerpos son aquellos anticuerpos que reconocen esta parte de acá. ¿Sí? Es claro, ¿verdad? Que son los mejores anticuerpos. Y como tú dices, esos anticuerpos fueron entrenados, fueron producidos en función a una cepa que ya no existe. Existe en venados, existe en animales, pero ya no existe en humanos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, pero, ¿verdad? No significa que ningún lugar de esa proteína tenga espacios en donde se pegan anticuerpos. Lo que pasa es que muchos de los anticuerpos ya no se pegan porque estas mutaciones, pero otros anticuerpos sí se pegan. Entonces, esa vacuna sí, entonces te protegía parcialmente contra esas, ¿cómo se llama? Variantes nuevas, parcialmente, porque no te protege completamente porque ya cambió. Pero si tú te infectaste con Omicron en enero, eh, creo que se calcula que como el 50, 60%, es probable que el 50%, 60% de nosotros nos infectamos con Omicron en enero. Esencialmente, ese es como que te apliquen una segunda, una tercera dosis, y esa contiene las mutaciones de Omicron, las mutaciones nuevas. Entonces, es probable que tú hayas producido otros anticuerpos específicos contra esa variante. ¿Sí? Y dado que Omicron pues es muy leve, es atenuado, es mucho menos virulento que el virus original, entonces ese Omicron pues vino a servir como una vacuna para actualización, como como en computadora, ¿no? Ya ves que tiene el software alfa, ¿no? Como dice 1.0, pues digamos que esta es la vacuna 2.0, ¿no? Para actualizar nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, Pero, por ejemplo, esta infección que es, se ujú, puede decir directa, o sea, ajá, todo, pues, en sí, el virus en estado salvaje, se puede decir. Ya ajá. nosotros, esa sería la vacuna, ¿no? Sí, pero recuerda que, o sea, es que o sea, no lo podemos considerar como vacuna per se porque no fue administrada, no fue manipulada, es una infección natural, pero provee inmunidad porque en cierta forma, pues Omicron es menos virulenta en la mayoría de las personas. Sí hay gente que murió de Omicron, lo que pasa es que el porcentaje de mortalidad es muchísimo menor, pero como es tan infeccioso, es todavía tan infeccioso, ¿verdad? Que probablemente la mayoría de nosotros tengamos inmunidad ¿cómo se llama? Contra estas nuevas cepas, ¿sí? Ahora bien, entonces, fíjate bien, esto te voy a compartir, ¿cómo se llama? Hay un sitio que yo utilizo para saber la evolución de estos virus que se llama, les voy a compartir, se llama Gisaid. Entonces, papá, yo he tratado, fíjate, yo he tratado porque
hay un montón de información disponible, ¿verdad? Que me encantaría a mí, pues, utilizarla para tesis, ¿no? Esencialmente, y son tesis experimentales porque usted podría, ¿cómo se llama? Ver la evolución a nivel molecular de estos virus. Pero hasta el momento, pues, no he logrado un estudiante que, pues, tenga la capacidad de conocer de computación y conocer los principios de evolución viral, que sea capaz de, ¿cómo se llama? De que esta persona directamente haga todo el trabajo pues, para un trabajo de investigación de tesis a nivel universitaria. Si alguien de aquí tiene habilidades de computación y le gustan cosas de bioinformática, o sea, la utilización de computadoras para resolver problemas, entonces, pues, cuando tome virología, pues acérquese a mí y para ver la posibilidad de, ¿cómo se llama?, de ver esto. Entonces, este sitio se llama GISAID, es un sitio del Instituto Pasteur de Francia, y a mí me encanta porque pues tiene esencialmente toda la secuencia de este virus a nivel clínico. Hasta el momento pues existe 10.777.392 muestras de virus que causan enfermedad, ¿verdad? Y obviamente pues aquí nosotros sabemos pues la evolución, aquí está la proteína de la espiga, entonces cada uno de esos puntitos rojos que ves ahí es una mutación en esta proteína, y luego tenemos acá los datos epidemiológicos a nivel molecular. Entonces, por región, aquí está México, pero vamos a enfocarnos a nivel global. Entonces, a nivel global, entonces aquí, ¿verdad? Ahorita va a sacar todas esas bases de datos, todas esas secuencias, y esencialmente las va a empezar a comparar, y entonces este programa pues nos va a dar a nosotros la historia de este virus. Comenzó en diciembre de 2019, ¿verdad? Evolucionó, produjo estas cepas, ¿verdad? Que se llaman, estas son las cepas actuales. Por ejemplo, mira, estamos en abril del 22. Entonces, note que lo que tú llamas las cepas originales, la última cepa original de esta familia fue la cepa Delta, que estuvieron presentes en agosto, diciembre del año pasado, pero mira que para abril del 2020, pues ya no hay casos de esta Delta. ¿Sí ves? Estos fueron los últimos casos de ese virus Delta reportados, ¿no? Hay todavía este Delta de acá, esta alfa de acá, pero también ya se extinguió. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son los virus que están vigentes? Entonces, si te fijan, para abril del 2022, los únicos virus que nosotros hemos detectado son en amarillo. ¿Sí ves? Están aquí en amarillo. Estos son los famosos Omicron. Este es el lineaje Omicron. Entonces, Omicron tiene dos lineajes, 21K y 21L. Es probable que nosotros nos infectamos con Omicron 21K, porque este fue el primero que apareció en enero. La mayoría de la incidencia, la primera pandemia, pues fue de este Omicron K. Pero si te ves, la segunda oleada, que es la que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos y en Sudáfrica, es por la 21L Omicron. Y mira que ahí hay otro, ¿verdad? Hay un nuevo tipo de virus dentro del grupo de los Omicron que están en rojo. ¿Y ves estos puntitos rojos que están ahí? Se llama Omicron 22C y el otro es el Omicron 22A. Pero antigénicamente es muy probable que los anticuerpos que se produjeron contra este Omicron probablemente también sirven para este Omicron. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, de hecho, profe, también había leído que, o sea, por ejemplo, en ese caso, el exponerse al virus así, o sea, completamente, porque estas vacunas vi que prácticamente Esto es solo una parte del virus, ¿no? exactamente, precisamente las de ARNM se sintetizan esta pequeña proteína y pues claro, nos sirve de protección contra estos, pero como esto, como usted nos dijo, es lo que más se puede decir muta, entonces hay como que se puede decir una desventaja en esto. Claro, Pero sí. al momento de, por ejemplo, aquí que nos dice que es la 21K, si nos exponemos completamente a toda la estructura del virus, había Claro. leído también que es Ajá, más, nos que va a se dar, puede decir, más efectivo, claro. aguarda más, que se puede decir, partes de este mismo virus y la ataca más Sí, porque efectivamente. también o sea, lo que yo no, en las vacunas nosotros no
necesariamente evaluamos las respuestas, nosotros evaluamos anticuerpos. Entonces, por ejemplo, si tú como futuro QFB, pues vas a evaluar anticuerpos. Entonces va a decir, mira, tiene anticuerpos contra el VIH, significa que se expuso a VIH y por lo tanto es VIH positivo. Entonces nosotros evaluamos anticuerpos porque es lo más fácil y es lo que más protección nos da contra virus, pero no es la única forma de protección. También existen respuestas que llamamos mediadas por linfocitos T. Entonces usted va a ver inmunología, pues va a ver esas respuestas que llamamos respuestas celulares. Ahora bien, esas respuestas celulares son dirigidas contra un montón de proteínas, incluso aquellas proteínas que no cambian tanto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mira, acá está, esta es la barra, esta es la diversidad, este es el genoma completo de este virus. Aquí está esta zona de aquí, que ves en S, es el gen que codifica la proteína de la espiga, spike en inglés. Y entonces, cada una de estas barritas significa diversidad. Una diversidad de 1 significa que 100% de cada uno de esos codones, pues mutó. Entonces, si ves, la mayoría de las mutaciones ocurren o están concentradas en el gen que codifica a la proteína de la espiga viral. Pero también vemos mutaciones aquí en la nucleocápside, mutaciones en la matriz y también incluso mutaciones, muchas mutaciones en las regiones que producen genes que son enzimas para la replicación del virus. ¿Sí? Entonces, pero si ves, hay zonas que son poco mutables, ¿verdad? Esta parte incluso esta parte de la proteína de la espiga casi no muta, ¿no? Bueno, yo pienso que casi no muta, ¿no? Entonces, si yo me acerco, por ejemplo, me va a acercar ahí esa zona. Entonces, me va a acercar, por ejemplo, nomás a la zona del gen de la espiga. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si ves, la mayoría de las mutaciones pues son ese dominio de reconocimiento de receptor, pero también hay un montón de regiones que no mutan tanto, ¿no? ¿Sí? Entonces es probable que nosotros tengamos respuestas celulares contra esta parte del virus que no muta. Y eso nos da protección. Pero si tiene razón, o sea, mejor con todo el virus, porque todo el virus pues incluye zonas de todo el virus, entonces zonas de esta parte de acá, ¿verdad? De que a lo mejor no muta, o incluso contra otras enzimas que a lo mejor no mutan, ¿sí? Y aquí ves la evolución, entonces si te fijas, mira, este era Delta, ¿no? En agosto del año pasado teníamos Delta, pero Delta ya prácticamente desapareció. El último caso de Delta fue como en abril. Y entonces ahí tuvimos Omicron 21K, mira, Omicron 21K iba aumentando, ya para enero representaba 67% de los casos de infección y ya para finales, para febrero, mira, ya febrero era 78%, pero mira, ya en febrero teníamos 21L. El 21L, mira, ahora representa, ahorita en mayo representa el 78% de los casos de infección, pero mira, aquí hay otras nuevas variantes. Omicron 22C, Omicron 3, entonces en un par de meses, esto que está en rojo, pues va a sustituir a este que está en anaranjado. Pero afortunadamente, pues vienen del mismo lineaje de la Omicron. Más bien sería peligroso, sería problema si uno de estos, de los virus antiguos, ¿verdad? Reemergiera, porque entonces significa que probablemente los anticuerpos que tenemos contra Omicron, pues ya no van a funcionar completamente contra ese virus. Entonces es complejo, compañero. Está muy padre, está muy padre esta base de datos, pero pues sí se requiere de alguien que entienda virología, que entienda inmunología, que entienda genética, que entienda procesos evolutivos, que le interesen aspectos moleculares, que le interese epidemiología, ¿verdad? Y entonces, para explotar esta base de datos, porque son un montonón de datos, incluso puede hacer análisis por ¿cómo se llama? Por país, entonces si le interesa únicamente México, entonces puede hacer el análisis de México. ¿Sí? Incluso puede hacer análisis temporal. Yo puedo decidir qué tiempo, qué periodo puedo hacer. Entonces, miren, ahí estaba la evolución, ahí va,
los casos, cómo iba evolucionando la infección en México. Entonces, hay muchos datos, chicos. Lo que pasa es que, pues como que, no sé, como que a los QFB casi no les gusta cosas moleculares. O les parece muy complejo las cosas moleculares. No sé por qué, porque pues llevan un montón de clases llevan inmunología, llevan biología molecular, llevan biología celular, llevan todas las microbiologías, llevan genética, entonces llevan epidemiología, llevan estadística, pero bueno, sí. Entonces, si a usted le interesa esto y realmente está interesado en trabajar, no en esperar a que yo le diga qué es lo que va a hacer, porque pues es mucha información. Pero pues después de que tome virología, pues acérquese y pues podemos hacer una tesis bien chida sobre la epidemiología del COVID en México. ¿Ya? Pero bueno, muy bien, chicos. Entonces, no sé si tienen otra pregunta. Muchas gracias, profe. Ok, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, chicos, lo dejamos allí, ¿verdad? Y pues nos vemos el próximo lunes. Entonces, el próximo lunes vamos a hablar de las respuestas inmunológicas, cómo el cuerpo se protege contra una infección viral. El miércoles tendremos nuestro tercer examen parcial y luego creo que el siguiente lunes es feriado. Entonces, la última clase pues, sería el miércoles de la siguiente semana y ahí vamos a hablar de las principales bacterias que causan enfermedad. ¿Sí? Muy bien, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Estudien, ¿verdad? Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta la próxima semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídese. Gracias, profe. Nos vemos. Luego, profe, Hasta gracias. luego. Nos vemos. Ok. Bye, bye.